Apreciables hermanos que nos encontramos aquí en el Templo Bíblico 126, muy buenas noches, hermanos. Y muy buenas noches a aquellos hermanos que también se encuentran conectados a través de la plataforma de Zoom. Les agradecemos que estén con nosotros de manera virtual, esperando que tanto a unos como a otros el Señor hoy nos hable a través del estudio que tomaremos en la palabra de Dios y que continuará una serie que estamos viendo los días miércoles, donde estamos tratando de entender qué es lo que podemos hacer para que nuestra iglesia siga el modelo que Dios tiene para la iglesia. A todos aquellos hermanos que se han interesado en hacer preguntas o comentarios, muchas gracias. Y por cierto, también algunos hermanos que notaron algunos errores en las citas bíblicas, gracias, porque ya nos pusimos a revisar 400 veces las referencias que van a ver ustedes escritas para que no fuese a haber ningún error. Gracias también por notar esos detalles, son los que ayudan a mejorar. Así que hermanos, quisiera yo insistirles que, como ustedes ven en pantalla, recordarles que estamos estudiando el modelo de Dios para la iglesia. Y este modelo de Dios para la iglesia yo trato de retratarlo a través de el contenido de ese libro que ustedes ven en pantalla, que se llama Imitemos a las iglesias de la Biblia, que es uno de los libros que yo he escrito. Ese libro es totalmente gratuito, ustedes pueden ingresar a la página de internet que vieron al inicio, ahí pueden leerlo, descargarlo, compartirlo, comentarlo, así que ojalá y puedan hacer uso de ese material. También les recuerdo que quien esté interesado, de los que estamos de manera presencial, todos los días a través de WhatsApp yo envío un estudio, una reflexión de la palabra de Dios en video. Por si alguien quiere, deme su número, no su teléfono, no vaya a pensar que quiero robarle nada, su número, y con todo gusto yo puedo hacerles llegar esto. Bien, el modelo de Dios para la iglesia. Quisiera yo conectar con los temas anteriores para que quienes hoy ingresan a este estudio a través de Zoom, o los que estamos aquí que no hayan escuchado los temas anteriores, puedan entender el contexto y por qué vamos a llegar al análisis de lo que hoy haremos en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que vimos en los temas anteriores? En los temas anteriores aprendimos que en la Biblia existen diferentes figuras, cosas que Dios usa para que nosotros a través de esas cosas entendamos qué es lo que Dios dice que es la iglesia. Dios usa algo porque quiere que en las características de ese algo nosotros veamos lo que es la iglesia. ¿Qué aprendimos? Quien pueda recordar. Aprendimos que la iglesia es un rebaño, un edificio. La iglesia es una desposada que será la esposa de Cristo. Es una labranza. Y todas estas cosas, hermanos, que estamos presencialmente, y los hermanos que nos siguen por Zoom, estas cosas nos enseñaron, al analizarlas, qué tipo de acciones prácticas tú y yo podemos hacer ya en nuestras iglesias para que nuestras congregaciones, nuestras asambleas, sigan el modelo de Dios que Dios tiene para la iglesia, y al mismo tiempo nosotros podamos desarrollarnos como mejores hijos de Dios. Así que estas cosas que aprendimos tienen un beneficio doble. La iglesia se hace mejor y nosotros nos hacemos mejores. Si no estuvieron en los temas anteriores, con mayor razón les invitaría a que buscaran el material, porque ahí pueden leerlo y ahí pueden ver todo esto que les acabo de comentar, si es que no estuvieron presentes en los temas anteriores. Así que aprendimos muchas cosas, cosas que los miembros de la iglesia tenemos que hacer. Acciones que quienes pertenecemos a una asamblea debemos realizar. Cosas que no dependen de que las haga el anciano, el diácono o el congregante, o que si el anciano no las hace, yo tampoco, el diácono no quiere, entonces no. Nos quedó claro que son cosas que todos podemos hacer y que todos debemos hacerlas, porque aprendimos que la fuerza de la iglesia descansa en las actividades conjuntas de todos sus miembros y no solamente de aquellos que las dirigen. Así que nuestra iglesia, su condición, su fuerza, termina siendo responsabilidad de todos. No perdamos eso de vista.
Bien, eso fue lo que aprendimos. Ahora, ¿qué empezamos a estudiar a partir de hoy? Empezamos ahora a analizar cómo eran las iglesias de la Biblia. Porque en el libro de Hechos de los Apóstoles, que en palabras cortas nos relata los primeros 30 a 40 años de cristianismo, ahí encontramos a muchas iglesias. No sé si lo han leído. Es un retrato de muchas congregaciones, como esta. Y se nos platica cómo eran esas iglesias, cómo vivían, cómo aplicaban las enseñanzas de Cristo, cómo esas enseñanzas las convertían en acciones que se reflejaban en el trato cotidiano. Así que hay mucho que aprender de las iglesias de la Biblia, mucho que imitar. Así que a partir de hoy vamos a analizar algunas de las iglesias de la Biblia. No nos va a dar tiempo de analizarlas todas. Y vamos a ver qué hacían. Y de cada iglesia vamos a aprender algo que todos debemos hacer para que nuestra iglesia siga el modelo de Dios. Recuerden, en los temas anteriores aprendimos cosas que hacemos cada quien por su lado, pone su parte. No, aquí no. Aquí ya vamos a ver cosas que las tenemos que hacer todos. No perdamos eso de vista. Bien, entonces, hermanos, vamos a estudiar a la iglesia que se reunía en el nombre de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Si estuviésemos hablando en el contexto dominicano, diríamos que vamos a estudiar el templo bíblico de Jerusalén. Si estuviéramos hablando en el contexto hondureño, vamos a estudiar la sala evangélica de Jerusalén. O sea, la iglesia que se reunía en el nombre de Cristo en Jerusalén, porque había una iglesia en Jerusalén, ¿sabían eso? Como esta, donde había ancianos y diáconos y congregantes. Esa cara de ustedes me hace saber que no habían caído en la cuenta de eso. Así que eso es bueno porque hoy aprenderemos cosas diferentes. Entonces, en la ciudad de Jerusalén, ahí la imagen que ustedes ven es una panorámica de cómo se cree que era la ciudad de Jerusalén en los días de Jesús, había una iglesia cristiana. Y hoy vamos a ver algo que tiene que ver con una circunstancia no tan agradable, pero que a veces sucede hacia el interior de las iglesias, y que ese algo que no es tan agradable tiene que enseñarnos una cosa que como iglesia nosotros tenemos que imitar de las iglesias de la Biblia, en este caso la iglesia en Jerusalén, para que nuestra iglesia se haga más fuerte. Hermanos, ¿qué cristiano que se congrega en una iglesia no va a querer ver mejor a su iglesia? Si yo les preguntara a ustedes como miembro de aquí del Templo Bíblico 126, ¿quién quiere ver peor a su iglesia? Les aseguro que nadie levantaría su mano. Si yo preguntara, ¿quién quiere que esta congregación cierre sus puertas? Nadie va a levantar la mano. ¿Quién quiere que nuestro templo bíblico se vea consumido en las diferencias, en los problemas, en los conflictos y las divisiones? Nadie va a levantar la mano. ¿Quién quiere que los problemas se tornen tan complicados que ya no tengamos ganas de venir porque ya nos resulta una carga ver la cara del que está en la banca de al lado? Nadie va a levantar la mano. Porque cualquier creyente en su sano juicio lo que quiere es ver a su iglesia mejor. Si tú un día te despiertas queriendo ver a tu iglesia peor, no, entonces sí el asunto es preocupante. Busca consejo, terapia, porque algo no anda bien. Entonces, si queremos ver a nuestra iglesia mejor, tenemos que aprender aún incluso de las cosas que no son tan agradables. Y como aparece en pantalla, la iglesia reunida en el nombre de Jesús en la ciudad de Jerusalén pasó un tiempo de angustia. Y hoy vamos a ver ese tiempo de angustia que esta iglesia vivió y que tiene que enseñarnos a nosotros. Porque, hermanos, yo no puedo avanzar sin antes decir que, aunque no resulte agradable, tenemos que entender que no todos los tiempos son buenos para la iglesia y tenemos que estar conscientes de eso. Cuando el apóstol Pablo escribía a otra de las iglesias reunidas en el nombre de Jesús, Pablo decía estas palabras: yo he escuchado que hay entre ustedes divisiones. No sé si ya lo leyeron. Y Pablo dice, ¿y saben qué? En parte lo creo. Así escribió Pablo.
yo he escuchado que entre ustedes hay problemas, dice Pablo, y saben, lo creo. Y después dice, ¿por qué es necesario que a veces se presenten estas diferencias? Porque son las que permiten comprobar quiénes realmente están por convicción formando parte de la iglesia. Los tiempos de angustia no son cómodos, yo lo sé, hermanos. Los tiempos de angustia no nos gustan a nosotros. Si a nivel humano pensar en pasar por tiempos de angustia nos resulta hasta ciertamente preocupante, el hecho de pensar en, caray, ya llegué al cuarto piso, estoy hablando de edad, ya llegué al quinto piso, ¿no? Uy, ya llegué al octavo piso, uy, creo que ya le estoy robando el oxígeno a alguien, nos empieza a preocupar. ¿Y qué va a pasar con este cuerpo mío? Los tiempos de angustia yo sé que no son fáciles y estamos pensando en tiempos de angustia que tienen que ver con la condición física de uno, pero la iglesia también pasa por tiempos de angustia y saben, no son malos, nos pueden ayudar y nos pueden enseñar a que nuestra iglesia siga el modelo de Dios. Entonces vamos a analizar el tiempo de angustia en la iglesia de Jerusalén. Cambiamos de pantalla. No tenemos todo el tiempo, hay dos pasajes que solo les voy a referenciar, pero sí hay dos pasajes de la Biblia que sí vamos a leer profundamente. Primero, en la parte de arriba, ustedes ven un pasaje que hace referencia al discurso que se conoce como el discurso pentecostal del apóstol Pedro, que lo encuentran en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 41. En este pasaje, Cristo habla con los apóstoles y ellos, desde que Cristo asciende, reciben una promesa. La promesa que se les fue dada es que no se fueran de Jerusalén. ¿Y qué les dijeron? Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ya con ese poder van a poder ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 41, vemos una de las cosas que sucedieron como consecuencia de que esa promesa se cumpliera. Sí, en el día del Pentecostés, el día del Pentecostés, Pentecostés. ¿Qué significará la palabra Pentecostés? La escuchamos mucho. A la 1, 50. Sí, 50. Ajá, un número, 50. ¿Y por qué esa palabra significa 50? Porque hace referencia a una fiesta de la religión judía que se celebraba exactamente 50 días después de que se celebraba la Pascua. Por eso se llamaba fiesta de Pentecostés. Entonces, en el día de la fiesta de Pentecostés, se cumple la promesa que le fue dada a los apóstoles. El Espíritu Santo viene a morar literalmente en ellos y viene a quedarse aquí en lugar de Cristo. Y hasta la fecha está aquí en lugar de Cristo. Una doctrina que es bien importante en la vida cristiana y que debemos creerla. Pero lo que nos interesa es lo que sucede. Viene el Espíritu Santo, llena a los apóstoles. Ellos están reunidos en el aposento alto, en el mismo lugar donde el Señor establece lo que hoy llamamos la cena del Señor. Y cuando el Espíritu Santo viene a ellos, ellos comienzan a hablar en lenguas, ¿no? Sí hemos leído el pasaje, pero en lenguas bíblicas, ¿no? O sea, en las lenguas bíblicas, no en las lenguas que uno dicen que son las lenguas, que algunos dicen, pero que no son las bíblicas. Las lenguas bíblicas no son nada complicadas de entender. Para que ustedes lo comprendan. La persona que manifestaba este don, él hablaba en su idioma natal, pero todos lo entendían cada quien en su idioma natal. Sí, eso era. Entonces los apóstoles comienzan a hablar y gracias a eso, gente que estaba reunida de muchas regiones, que hablaba muchos dialectos, entiende lo que está sucediendo, empiezan a ser atraídos. Y entonces Pedro, en el pasaje que ven en la pantalla, da lo que se conoce como el discurso pentecostal. Y hermanos, qué milagro hizo Dios ahí. Después analícenlo en casa, qué milagro hizo Dios. ¿Por qué? Porque al final del discurso dice que ese discurso provocó que más de 3,000 personas le abrieran su corazón a Cristo. ¿Se imaginan una multitud de 3,000 personas? Ahora,
Pedro está hablando, un hombre solo está hablando y logra su voz alcanzar a miles sin tener micrófono, sin tener sistema de sonido, sin tener proyector ni PowerPoint. Hizo un milagro el Señor ahí. Amplificó la voz de este pescador convertido en apóstol hasta niveles que no imaginamos, y el Espíritu Santo se metió a los corazones de las personas, las convenció de pecado, justicia y juicio, y provocó que vinieran en masa a decirle a Pedro: Señor, ¿qué hacemos? Bien, cuando Pedro lleva a cabo este sermón pentecostal, mucha gente acepta a Jesucristo, pero como esta gente solo había ido a la fiesta del Pentecostés, lógicamente cuando la fiesta del Pentecostés termina, muchos de ellos que eran peregrinos regresan a sus lugares de origen. Y lógicamente los que llevan a Cristo en el corazón se convierten en los primeros misioneros, ¿no? Que allá donde llegan comienzan a hablar de Cristo. Incluso más adelante en el libro de Hechos hay un pasaje donde el apóstol Pablo llega y para su sorpresa llega a encontrar cristianos en una región bien lejana. Bueno, pues así es como inicia esto que nosotros gozosamente llamamos cristianismo. Bien, lógico es pensar que también muchas de las personas que fueron parte del sermón pentecostal de Pedro se quedan viviendo en Jerusalén porque pertenecían a la comunidad que vivía en esa ciudad. Y entonces se establece un grupo de personas y esa iglesia cristiana comienza a crecer. Bien, ahora, en el pasaje que aparece en pantalla, Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22, esta iglesia naciente enfrenta su primera oposición. El pasaje es largo, vamos a leer, sí, mucho de este capítulo, pero no esta parte. Enfrentan su primer situación de oposición. ¿Quién se empieza a oponer a ellos? La cúpula religiosa del judaísmo. ¿Por qué comienza todo? Porque Pedro sana a un hombre cojo en una de las puertas del templo conocida como Puerta la Hermosa. Nos hemos estado viendo en esta semana, se van a acordar porque hablamos de esa puerta el pasado domingo. Bien, ahí Pedro sana a un hombre cojo. Eso provoca un escándalo mayúsculo que no solamente paró en el escándalo, sino que Pedro y Juan son apresados y son presentados ante las personas que encabezaban la religión judía. O sea, este es el primer episodio de opresión donde la iglesia de Cristo es perseguida, en este caso por la religión judía. Más adelante, incluso después de que el libro de Hechos terminó de ser escrito, la iglesia cristiana también fue oprimida, pero ya fue oprimida por el Imperio Romano. Aquí no, aquí es oprimida por la religión judía. Incluso Pedro, Juan, se les da la orden que dejen de predicar y se les ordena que no hablen para nada de Jesucristo. Y van a parar a la cárcel. Pero saben, esta opresión, este momento de angustia, produjo resultados que nadie se hubiese imaginado. Esos resultados sí los vamos a ver en la pantalla. Hechos capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Y cuánto? A ver, dimensionen bien lo que vamos a leer. 5,000. Y que quede claro, solamente quien está contabilizando este registro, que es Lucas, solamente está tomando en cuenta a los varones. Eso significa que cuando está terminando este episodio de opresión, o cuando el episodio de opresión se está presentando, este tiempo de angustia que está viviendo la iglesia se está manifestando, piénsenlo, cuando está pasando esto, se da un crecimiento explosivo hacia el interior de la iglesia en Jerusalén tan grande que podemos decir con fundamento en la Biblia que la iglesia reunida en el nombre de Jesucristo en Jerusalén era una iglesia que por lo menos tenía una membresía de
5,000 personas, por lo menos, porque solo están contabilizados varones. ¿Se imaginan qué tamaño tenía esta iglesia? Impresionante. ¡Wow! Se queda uno así. Porque hay ocasiones en que a veces imagina uno a 100 personas reunidas, 200, y dice uno, ¡wow! Es mucha gente. 5,000. Impresionante. Pero este no fue el único tiempo de angustia que la iglesia de Jerusalén pasó. Es más, no lo vamos a ver, pero para que esto despierte su interés, ¿y por qué no en lugar de ir a ver la tele van a la casa a leer la Biblia cuando terminemos, tomando un café? Porque ¿saben qué van a descubrir? Que unos años después, para Hechos capítulo 8, nuevamente es perseguida la iglesia, ¿y saben cuántos quedan de esos miles? Ni uno. Bueno, pero ahorita vamos a esta opresión, pero los dejo con esa semilla de duda sembrada para ver si se despierta el interés en ustedes de escudriñar más a profundidad el libro de Hechos. Muy bien, tenemos entonces a una iglesia que está en angustia y que la angustia lo único que provoca es fortalecer a la iglesia, y gracias a ese fortalecimiento la membresía de la iglesia crece. Y aquí, mis hermanos, quiero fortalecer algo que ya les comenté antes de que ya nos adentremos a leer más del capítulo 4 de Hechos. ¿Qué es lo que quiero puntualizarles? Algo que tal vez resulta incomprensible para nosotros, pero tiene respaldo en la Biblia. ¿Qué es eso que va a resultar incomprensible? Los tiempos difíciles, los tiempos de angustia, los tiempos complejos, los tiempos complicados, sorpréndanse, le hacen bien a la iglesia. No me miren así, lo estoy diciendo con fundamento en la Biblia. Le vienen bien a la iglesia. O sea, la comodidad, ¿ya me entendieron? El poco esfuerzo, la falta de ánimo, la apatía, el no querer hacer, la tibieza, pues, no le viene bien a la iglesia. Cuando la iglesia está cómoda, la iglesia no crece. No crece. ¿Por qué la iglesia se esparció por el mundo? Porque Roma persiguió a los cristianos. ¿Por qué la iglesia se esparce por todo el mundo cuando está por ahí de terminar el siglo XIX y empieza el siglo XX y hay una explosión misionera que del continente europeo llega al continente americano? Porque la iglesia empezó a ser perseguida. Cuando lo que hoy tú y yo conocemos como religión católica tomó control sobre las enseñanzas de la Biblia, las corrompió, descompuso todo lo que Cristo había enseñado y tenía un control tan absoluto de todo, tecnología, artes, filosofía, un control tan terrible que hasta la fecha, a esos 300 años donde tuvieron el control en sus manos, no sé cuántos de ustedes han pasado por ahí estudiando historia, se le conoce como la edad del oscurantismo, o sea, la edad más oscura, porque todo estaba controlado. Y la iglesia estaba totalmente oprimida y en angustia. Pues de en medio de ahí, el Señor vuelve a levantar a la iglesia que cree en las palabras de la Biblia y no en las tradiciones, y aquí estamos. O sea, si entendemos, la angustia, en lugar de hacerle un mal a la iglesia, le hace un bien. ¿Saben por qué? Porque vivir tiempos de angustia nos une. Porque cuando yo veo que alguien que está cerca de mí está doliendo, me empiezo a doler con él. Y después la persona de la derecha se duele también. Y como el problema es de todos, se duele también. Y después toda la iglesia la vemos que está unida, porque la iglesia siente que solo unida va a poder resistir los tiempos de angustia. Y entonces la iglesia crece. La iglesia no crece en la comodidad del poco esfuerzo. No, la iglesia crece cuando nos atrevemos a hacer algo que es diferente y cuando nos atrevemos a enfrentar unidos los tiempos de angustia. El Señor le dijo a los apóstoles, ya se los mencioné, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, al último de la tierra. Bueno, imagínense a estos 12 hombres. Están en una iglesia que tiene por lo menos 5,000 miembros. Por lo menos 5,000. ¿Se imaginan cuántas ofrendas? No, ¿cuánto habrán recogido de ofrenda cada semana? ¡Qué bárbaros! O sea, imaginen esto, ¿no?
Y ahí están cómodamente estos 12 hombres, y ahí está la orden atrás, ¿no? Vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria, vayan a lo último de la tierra. Pero ¿para qué ir si aquí estamos tan bien? Mejor aquí nos quedamos y mejor mandamos misioneros, les pagamos bueno, no su autobús, ¿verdad? Pero les pagamos su carreta, les pagamos su camello, les pagamos su burrito para que pues ellos vayan a Samaria. Nosotros aquí estamos bien, somos los apóstoles. Y ahí está la voz de Dios, ¿no? Sean mis testigos en Samaria, Judea. No, mejor nos quedamos aquí. Hechos capítulo 8 dice que Dios permite una gran persecución, que los apóstoles tienen que salir huyendo, solo se quedan ahí 3. Algo así, me lo van a entender, algo así como Dios diciendo, lo que no quisieron hacer por las buenas, lo van a tener que hacer por las malas. Entonces, este tiempo de angustia, ¿qué fue lo que terminó provocando? Un crecimiento masivo de la iglesia en toda esa zona. Entonces, hermanos, los tiempos de angustia, yo sé que no son cómodos, yo lo sé, pero son necesarios, porque nos unen y hacen que salga lo mejor de la iglesia. Bien, ahora, yo quisiera, antes de que leamos varios versículos en el capítulo 4, que analicemos qué es lo que sucede cuando esta primera opresión termina. Vamos a ver qué pasa cuando se acaba este primer tiempo de angustia. Se los pongo en la pantalla. Cuando se acaba este primer tiempo de angustia, después de que Pedro y Juan tuvieron que estar delante de lo que Hechos llama el concilio, sucedió esto que está en la pantalla, Hechos capítulo 4, versículo 23, pero por favor pongan atención a esta pequeña frase que yo subrayé, porque ahí está la clave de lo que hoy vamos a aprender. Y puestos en libertad, vinieron y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos, por favor, aquí la palabra anciano no es el líder de la iglesia cristiana, sino el líder, para que me entiendan, el líder social judío. Ok, sí, para que no haya confusión. Entonces, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y aquí planteo una pregunta para los que estamos aquí presencial y para aquellos hermanos que puedan estar siguiendo o que nos puedan estar siguiendo a través de Zoom. Vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? A ver, dejamos unos minutos. Vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Reconectamos acá, hermano, a ver si vamos a ver. Ok. Ok, gracias. Hermanos, perdón, un segundo nada más para poder volver a reconectar y que así también los que nos están siguiendo por Zoom y ustedes puedan ver lo que está en pantalla y que se nos desconectó un poquito. Aún incluso la tecnología también a veces quiere tomarse tiempo de vacaciones. Perfecto. Entonces, resaltamos la frase, los suyos, y volvemos a plantear la pregunta, ¿quiénes eran los suyos? Exactamente. Ahora, pregunta interesante. Pedro y Juan, aunque sabemos que en este momento ellos son apóstoles y son los iniciadores de lo que podemos llamar iglesia cristiana en la tierra, pero ellos realmente ¿a qué nacionalidad pertenecían? ¿Y fueron formados en qué contexto religioso y cultural? Ellos fueron formados como judíos. O sea, por nacimiento, por cultura, los suyos eran los judíos. Pero cuando ellos salen de la cárcel, cuando termina el tiempo de angustia, dice la Biblia que van con los suyos, pero los suyos no resultaron ser los judíos, sino la iglesia cristiana. Qué interesante, no olviden ese detalle. No fueron a ver ni a su papá ni a su mamá, que no sabemos si los tenían, no fueron a ver a sus amigos, no fueron a ver a su familia, no fueron a ver a las personas que ellos conocían, que les abrían puertas en el gobierno, no, fueron a ver a sus hermanos en la fe. Y con ellos fueron a platicar lo que les había pasado, o sea, fueron a compartir su angustia. Porque la iglesia a la que ellos pertenecían, que se reunía en el nombre de Jesucristo en Jerusalén,
Lo único que sabían es que se habían llevado a 2 de sus líderes a la cárcel, pero no sabían qué había pasado con ellos. Cuando ellos salen de la cárcel, vienen con la iglesia, les platican lo que sucedió y entonces van a compartir su angustia. Y ahí sí, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 4, porque quiero que veamos muchas consecuencias de lo que sucedió cuando este tiempo de angustia estaba terminando. Hechos capítulo 4. Voy a empezar la lectura en el mismo versículo que ustedes tienen en pantalla, el versículo 23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Y después voy a continuar leyendo los versículos que siguen. Por favor, quiero que pongan especial atención en los versículos donde nos podamos dar cuenta en qué pasó como consecuencia de esta angustia. Eso quiero que analicen. Y también los que nos están siguiendo por Zoom, si tienen su escritura a la mano, hagan lo propio. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿quiénes ellos? Los suyos. ¿Cuáles suyos? La iglesia. Y sus hermanos en Cristo, de Pedro y de Juan, habiendo escuchado la angustia que ellos pasaron, alzaron unánimes la voz a Dios y alaban a Dios. ¿Y qué le dicen a Dios? Soberano, soberano, poder absoluto. ¿Qué le están diciendo al Señor? Si esto sucedió es porque tú lo permitiste, porque tú eres el que tiene poder sobre todas las cosas. Soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aquí, por lo menos, ya hay 2 consecuencias que provocó la angustia. Oigan, y ninguna de ellas es negativa. 1, toda la congregación alabó a Dios, reconoció la soberanía de Dios sobre la iglesia y entendió que lo que estaba sucediendo venía de mano de Dios y que era en cierta forma un cumplimiento de lo que ya habían revelado los profetas. Alaban a Dios. Y no solo eso, ya hay una segunda consecuencia y también positiva. Concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 29, ahí fue donde nos quedamos. ¿Eso cómo se llama? Valentía. Te quieren meter a la cárcel, sí, pero yo quiero seguir hablando, pero te van a volver a meter a la cárcel, no me importa, lo quiero volver a hacer, pero está en riesgo tu vida, mi vida no me interesa. ¿Se dan cuenta? La angustia no tiene del todo cosas negativas, hermanos. Compartir la angustia tiene más cosas positivas de las que imaginamos. Y por cierto, no hemos terminado. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un mini Pentecostés, para que me entiendan. Pero que quede claro, no vayan a decir otro Pentecostés. No. El día de Pentecostés es único. Es el cumplimiento de una promesa única hecha por Dios. Aquí solamente Dios lo que está haciendo es llenando a todos del Espíritu Santo. ¿Y eso qué provocó? Que se unieran. Así que este tiempo de angustia y de amenazas ya provocó una tercera consecuencia positiva. Unidad. Cuando alguien ataca a los que yo amo, no sé cómo reaccionan ustedes,
pero solemos salir en defensa, ¿no? De quien están lastimando porque yo le amo. Yo no sé usted cómo reacciona, yo soy padre, soy esposo, usted es esposa, es madre. Yo le aseguro que si usted ve que están lastimando a alguien que usted ama, no se va a quedar impávido, no se va a quedar de brazos cruzados, se va a meter las manos en el bolsillo, sí, dale más duro, les aseguro que no. De inmediato tratamos de intervenir. Exacto, cuando la iglesia pasa tiempos de angustia, aquellos que amamos en el amor de Cristo están siendo afectados y eso despierta en mí la unidad y despierta en mí la necesidad de protegerlos. Y no hemos acabado y ya van tres consecuencias positivas de compartir la angustia. Ya estamos casi terminando. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Cuarta consecuencia, unanimidad. Tener el mismo sentir no es tener la misma opinión. Eso no existe, nunca lo vamos a tener, somos diferentes. No. La comunión no es tener la misma opinión, eso nunca va a suceder, somos diferentes. No, comunión es tener un mismo sentir, es distinto. Comunión no significa hacer desaparecer las diferencias con mis hermanos, eso jamás va a suceder, o para ser más precisos, jamás va a suceder en la tierra. En el cielo, la iglesia de Cristo ya no va a tener diferencias. Comunión significa hacer a un lado las diferencias que tengo con mis hermanos y a pesar de esas diferencias, servir juntos para lograr un beneficio para todos. Y ahí es a donde la iglesia de Cristo se estaciona. Porque queremos el bienestar de la iglesia, todos, pero que el bienestar de la iglesia sea de acuerdo a mi opinión. Y aquí tiene que prevalecer la opinión de Dios. Ya tenemos 4 consecuencias positivas de compartir la angustia y no hemos terminado. Observen esta. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Versículo 32, sino que tenían todas las cosas en común. Generosidad. Se ayudaban entre ellos y no solo se daban palmaditas en el hombro, que te vaya bien, que encuentres el dinero para tu medicina. No, daban el dinero para la medicina, compraban la medicina. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado. Había igualdad de condiciones. Ya contaron 6 consecuencias que trajo la angustia. Así que, mis amados hermanos, el tiempo de angustia no es del todo malo cuando aprendemos a usarlo para encontrar la voluntad de Dios, para tratar de reducir el espacio, porque si no, no van a caber todas las cosas que vimos en la pantalla. De su lado izquierdo les pongo únicamente 2 de las 6 consecuencias que vimos que llegaron como consecuencia de compartir la angustia. Y les pongo solo 2, ¿no? Alabanza a Dios y santidad. La gente empezó a vivir en santidad. Fueron llenos del Espíritu Santo, estaban viviendo en santidad. Hacían solo la voluntad de Dios. No había diferencias en la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedrito quería hacer la voluntad de Dios, Juanita quería hacer la voluntad de Dios. Así que no había diferencias. Y todavía las que me faltó anotar ahí, que las leímos. Y todo eso, para que lo veamos en pantalla, como consecuencia de compartir su angustia. Mis amados hermanos, estamos aprendiendo cuál es el modelo de Dios para la iglesia. Y como les decía yo al inicio, en los primeros temas, vimos cosas que cada uno de nosotros puede hacer personalmente para que nuestra iglesia sea mejor y nosotros seamos mejores. Pero esto no lo puedo vivir de manera personal, lo tenemos que vivir como iglesia. Mis amados hermanos, en el modelo de Dios para la iglesia que Él estableció en la tierra, la iglesia tiene que aprender a compartir su angustia. Y ahí comienzan las preguntas para el autoanálisis necesario. ¿Compartimos nuestras angustias, hermanos? ¿O nos sentimos tan poco identificados con nuestra iglesia que cuando pasamos tiempos malos, mejor guardamos silencio y esperamos a que se
se compongan por sí solos. Veámoslo desde una manera amable en el contexto matrimonial. Muchos nos vamos a sentir identificados, ¿no? ¿Cuántas ocasiones pasa, no? Que suena el teléfono del esposo. Muy malo el efecto de sonido, pero me entendieron. Y entonces el esposo contesta y es la esposa. ¿Sí? ¿Qué pasó, mi amor? Y escucha el esposo que le dicen, no te vayas a enojar, pero venía yo en el auto y algo pasó y tuve un accidente. Usualmente, ¿cuál es la primera pregunta del esposo? ¿Qué le pasó al coche? Perdónenme, pero según las estadísticas, 7 de cada 10 preguntan eso, ¿no? ¿Qué le pasó al coche? ¿Y yo? ¿Y no me preguntas a mí? ¿No? Alguna ocasión, véanlo de una manera, ¿no? Simpática. Yo recibo una llamada de una hermana de la iglesia que había tenido un accidente. En su auto perdió el control y se fue contra el muro de una casa. Entonces me habla por teléfono, yo salgo rápido en el auto, llego hasta donde ella está. Afortunadamente no pasó nada, no ningún golpe, iba con su hija, estaban bien las dos. Les digo, ¿están bien? Sí, golpeamos la casa, no había nadie en la casa. ¿Qué hacemos? Pues entonces retirar el coche, ¿no? Ya yo moví el coche, lo estacioné. Digo, hermano, pues tenemos que esperar hasta que llegue alguien, propietario, ¿no? Para ver qué podemos hacer, ¿no? Y como a los 10, 15 minutos que yo llegué, llega el esposo. Y lo primero que se baja, lo primero que hace al bajarse es que se me queda viendo y me pone una cara el esposo así, como diciendo, ¿y qué hace aquí, no? Así, ¿no? Y me dice, ¿qué haces aquí, hermano? Le digo, pues es que tu esposa me habló, ¿no? Para que la viniera yo a ayudar, ¿no? Y le dice a la esposa, ¿y para qué le hablaste al hermano? Pues es que si te hablo a ti, nada más te vas a enojar. Mis hermanos, ¿qué hacemos cuando hay angustia? Se los puse yo en un contexto matrimonial, pero veámoslo como iglesia. Créanme, hermanos, que en muchas congregaciones, los congregantes, los miembros, los santos, los diáconos, los ancianos, estamos llevando nuestras propias cargas, nuestros propios problemas, nuestros conflictos internos, y a veces preferimos guardar un inquietante silencio y no compartimos nuestra angustia. No lo compartimos con las demás personas de nuestra congregación, cuando deberíamos de hacerlo, porque miren todo lo que provoca compartir la angustia. Nos vuelve mejores iglesias. Si de algo sirve este tema, cambiemos ya un poco nuestra forma de pensar y ajustémoslo a lo que la Biblia dice. ¿Cuántos cristianos cuando tienen tiempos de angustia, en lugar de ir a buscar la ayuda de sus hermanos en la fe, que deberían de ser los primeros, saben a dónde van a buscar ayuda? Con la gente de fuera de la iglesia. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué no buscaste ayuda dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que nos dicen siempre? ¿Para qué? Lo primero que hacen es criticarme. Y es verdad. Mientras que la persona de allá del mundo, muchas de las veces primero busca ayudar y luego ya condena, mientras nosotros primero condenamos y ya luego queremos ayudar. Vale la pena que reflexionemos esto, mis hermanos. Yo sé que a veces esto implica que tengamos que pensar en muchas de las cosas a las que estamos habituados a pensar y hacer como iglesia. Pero creo que es importante entender que siempre llega un tiempo en que tenemos que pensar diferente. No porque tengamos que pensar cosas distintas de nuestra doctrina, que es única, no. Solamente que tenemos que cambiar de la forma en que estamos entendiendo la doctrina. Porque a veces la entendemos de una manera que no es la más adecuada. Cuando una iglesia comparte sus angustias, la iglesia se fortalece. Cuando tú escuches que hay un hermano en la iglesia enfermo, visítalo, háblale por teléfono. Cuando escuches que un hermano está sin trabajo, dale una despensa, haz un esfuerzo, dale una ofrenda. Pero es que no la necesite, es que no se trata de que la necesite. Tiene a sus hijos, que ellos, no se trata de que tenga 80 hijos y 90 nietos. Se trata de que tú eres su iglesia. Y quien tiene que compartir su angustia en primer lugar eres tú, no sus hijos, no sus nietos. Cuando empezamos a ver esto, las cosas comienzan a cambiar. Concluyo con un testimonio personal. Mientras yo andaba conduciendo en la ciudad donde servimos la mayor parte del año en México, me llama por teléfono un hermano y me dice, hermano, me urge hablar contigo, pero me urge, de verdad lo necesito ya. Bueno, no hay alternativa. ¿Qué le puedo decir? Nos vemos el día de mañana. ¿Tiene angustia? No puedo decirle que me espere.
Hay ocasiones en que uno pregunta, hermano, ¿te urge? ¿Puedo desocuparme por la tarde? Sí, hermano, no hay problema, pero hay ocasiones en que te dicen, no, hermano, ya es ya. Ok, hermano, mira, vamos a vernos en este lugar y ahí si gustas platicamos. Me quedo de ver con él en un lugar y le digo, hermano, aquí estoy para servirte. Me dice, hermano, estoy muy avergonzado. Pues hermano, no sé en qué yo te pueda servir. Dice, y la verdad, no quería yo venir a hablar contigo. Le digo, te entiendo. Entiendo que cuando a veces nos pasan cosas muy diferentes a la voluntad de Dios, a veces no queremos acercarnos con la gente que conoce de la palabra, porque a veces pensamos que va a juzgarnos primero, pero tranquilo, hermano, yo te voy a escuchar primero. ¿Qué pasó? Ay, hermano, dice, con mucha pena te digo que hace unas horas, cuando terminé de trabajar, estaba yo con unos amigos y tengo que reconocer que me venció la tentación de empezar a beber con ellos. Y reaccioné cuando ya estaba yo empezando a sentirme mareado. Tan preocupado me sentí que me fui, hasta me alejé rápido de ellos, hasta me dijeron, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué huyes? No te vayas. Dice, pero yo me fui porque reaccioné y me sentí bien avergonzado, bien avergonzado. Como sé que en mi casa no iba yo a encontrar a nadie, llegué a mi casa, me tomé algo, dice, incluso hasta me inducí el vómito, y yo estaba pensando, ¿por qué lo hice? ¿A quién le hablo? ¿A quién le hablo? ¿No? Y yo decía, dale, hermano Montoro, pero no, dice, pero bueno, ya decidí hablar contigo, hermano. Eso fue lo que me pasó. Dime, hermano, ¿qué hago? Ay, hermanos, ahí lo estoy observando al hermano con su rostro agachado, así hasta con cierto sudor todavía en su cara, ¿no? Y yo acá adentro, Señor, ¿qué le voy a responder? ¿Qué le respondo de tal forma que sea tu voluntad y no la mía? Porque si es la mía, no sé qué tenía yo en la mano, pues yo se lo quería aventar en la cabeza, ¿no? Pero ¿qué estabas pensando, hombre, no? Pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuántas veces hemos advertido desde el púlpito y en charlas personales el peligro que hay de acercarse al pecado? Por eso lo estamos estudiando, por cierto, los domingos. Le digo, entonces, no, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Pasaron unos minutos, hermanos, y esos minutos, créanme, fueron minutos donde yo estuve batallando con mi yo interior. ¿Le respondo a cómo yo interpreto la palabra de Dios o le respondo a lo que la palabra de Dios dice? Pasaron tantos minutos que él levantó su rostro, me vio a los ojos y me dijo, ¿no me vas a regañar? Yo, particularmente, se los confieso, hasta se me llenaron los ojitos de agüita, ¿no? Y hasta los apreté, abrí los ojos y le dije, hermano, no sabes la tristeza que me da pensar que tú creas que los ancianos de una iglesia lo único que sabemos hacer es regañar. Me da tristeza que tengas esa idea de que eso es lo que primero hacemos. Mira, hermano, te quiero decir esto. Y yo le dije a él, quiero hacer lo que la palabra de Dios dice. Le digo, la palabra de Dios dice, confiésense sus pecados unos a otros. Entonces, hermano, sí, lo has leído, solo que en Reina Valera dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, pero realmente la palabra traducida correctamente es pecados. Confesaos vuestros pecados unos a otros, no para perdonar, es para compartir la carga. El único que perdona pecados es Dios, eso lo entendemos claramente. Entonces yo le digo al hermano, bien hermano, tú me acabas de confesar que tuviste un desorden en tu conducta, una falta de autocontrol, y eso te llevó a beber y casi te embriagaste. ¿Eso pasó, hermano? Sí, hermano. ¿Y te sientes avergonzado? Así es, hermano. ¿Y no sabes qué hacer? Así es, hermano. Bien, ahora, hermano, quiero que me escuches. Yo llevo días batallando con pensamientos impuros y estoy luchando en mi mente por controlarlos. Y aunque los he logrado controlar, se atraviesa uno y tengo que sacarlo y estoy en esa lucha. Y abrí unos ojos así, como diciendo, tú también. Y entonces yo le digo a él, así que hermano, tú y yo tenemos dos opciones. Quedas descalificado para presentarte en la iglesia y yo quedo descalificado como anciano y que se destruya la iglesia. O aprendemos de esto, te arrepientes genuinamente delante del Señor en este momento, yo también,
y tú te vas con el compromiso de orar por mí y yo de orar por ti. ¿Te parece? Me dice, amén, hermano. No, ¿cómo se humilló este hombre? Señor, te pido perdón, ¿no? Yo tuve que hacer lo propio. De verdad, hermanos, hasta el día de hoy, espero el hermano no me esté engañando, no lo volvió a hacer. Cuando compartimos las angustias pasan cosas buenas, cosas bonitas, pero tenemos que aprender a entender la importancia de compartir nuestras angustias. Hagámoslo, atrevámonos a hacerlo. Y si sentimos cierto temor, saquemos ese temor, porque en el verdadero amor no hay temor, dice la Biblia. Y busquemos a ese hermano, esa hermana a quien amamos y en quien confiamos, y atrevámonos a compartir angustias. Les aseguro que Dios puede tocar la mente de alguien como me tocó a mí la mente, para entender que yo tenía que compartir la angustia de ese hombre, aunque inevitablemente después a las semanas tuve que ir a verlo a su casa para decirle, ya, cuidado, porque eso estuvo mal y es pecado. Que no vuelva a pasar. Sí, hermano, perfecto. Pero él se dio cuenta que estaba yo sobrellevando su carga. Así que, hermanos, démonos, en verdad, démosle un tiempo a nuestro entendimiento para darnos cuenta que a veces cuando en la iglesia se presentan tiempos de angustia, las consecuencias de esto no tienen por qué ser precisamente malas. Y cuando aprendemos a compartirlas, seguimos el modelo de Dios para la iglesia y nuestra iglesia se hace más fuerte. Vamos a concluir con la exposición de la palabra de Dios haciendo una oración. Amado Señor, oramos a favor de nuestra iglesia, específicamente en este sitio donde estamos, Señor, compartiendo este tema. Por nuestra iglesia, porque somos un solo cuerpo, por esta iglesia, Señor, identificada con este nombre, Templo Bíblico 126, aunque también, ¿por qué no podíamos orar? Porque puede haber hermanos que a través de las plataformas digitales nos estén siguiendo y ellos pertenecen a otras iglesias locales. Bueno, pues oramos por cada una de ellas. Señor, la iglesia de Cristo, como vimos cuando empezamos a estudiar estos temas, está siendo atacada para que no pueda desplegar todo el poder que la iglesia tiene. Satanás está invirtiendo mucho tiempo para tratar de hacer que la iglesia, Señor, se vuelva una iglesia tibia, que no viva de acuerdo al modelo de Dios, y con esto la iglesia se debilite. Pero nosotros podemos recuperar el modelo que tú tienes, y en ese modelo que tú tienes para la iglesia tiene que aprender a compartir sus angustias. No todos nuestros tiempos son buenos, Señor, no todos. Y tenemos que entender que cuando no haya tiempos buenos, los primeros que se deben involucrar para ayudarnos a salir adelante es nuestra iglesia. Y yo sé que seguramente aquí muchos que están orando conmigo, mientras yo acabo de decir esto, ahí están pensando con escepticismo, mi iglesia, ¿yo qué les voy a ir a platicar? Si ellos no me entienden, no me comprenden. Pero si entendemos que lo que estamos escuchando va más allá de nuestros sentires, de nuestras opiniones o de las decepciones que hemos sufrido al interior de nuestras iglesias, y que estamos escuchando algo que es palabra de Dios y que Dios dejó para que nosotros, Señor, pisemos sobre este rastro y hagamos que nuestra iglesia se haga más fuerte, tal vez entonces aprenderemos a empezar lentamente, aprender a compartir la angustia, que mis hermanos deben ayudarme a soportar mi angustia y yo soportar junto con ellos su angustia. Al hacer esto, ¿cuántas consecuencias positivas puede haber? Pero por lo menos en pantalla quedamos con 2. Hay alabanza y la iglesia empieza a vivir en una mayor santidad. Permite que así sea y muévenos, Señor, a ponerlo por obra como iglesia en esta iglesia local y en las iglesias locales de los hermanos, Señor, que se encuentran reunidos con nosotros de manera virtual. Te agradecemos por lo aprendido, que lo pongamos por obra. Oramos con gratitud, haciendo esto en el nombre de Cristo Jesús, en cuyo nombre te decimos amén. Así sea. Gracias, hermanos.